Bueno, muy buenos días. Sean bienvenidos a la videoconferencia de este día. Eh, Vamos a dar inicio. El tema que vamos a tratar este día va a ser el volumen de un cuerpo. Eh, Soy el tutor Carlos Mauricio Cuella. Vamos a tratar de explicar lo que es el tema del volumen de un cuerpo. Cualquier pregunta, duda o comentario que tengan durante la videoconferencia, lo pueden realizar la consulta encendiendo su micrófono y después de preguntar si lo pueden apagar para poder tener, para tener la videoconferencia sin interferencias y que sea de mayor entendimiento para ustedes. La agenda del día de ahora, vamos a hablar un poco de generalidades del tema, luego vamos a hablar del volumen del cubo, volumen del cilindro, volumen del prisma, volumen del cono, volumen de la pirámide, volumen de la esfera. Después de cada volumen vamos a tener dos ejercicios para poder comprender el tema de mejor manera durante los ejercicios o después de realizar el ejercicio. Si hay dudas con respecto a algún problema que se esté haciendo, no duden en consultarme, porque estas videoconferencias son para afianzar los temas. Si tiene alguna duda, enciende el micrófono y la dice, y yo con gusto trataré de darle solución a la pregunta que se me realice. Bueno, vamos a hablar de las generalidades. La palabra volumen tiene diferentes concepciones dependiendo de la materia que nos ocupa. En geometría lo concebimos como la magnitud física de un cuerpo. Saber qué es el volumen de un cuerpo en matemáticas no es más que conocer la cantidad de espacio que ocupa una forma en un lugar o la capacidad que tiene para contener otra cosa. En resumen, para saber qué es el volumen de un cuerpo en matemáticas, tenemos que saber que el volumen de un cuerpo se define como el espacio que ocupa un cuerpo. La definición de volumen de un cuerpo está asociada a la capacidad, es decir, el espacio que un objeto tiene para contener otro objeto, líquido, etc. Para calcular el volumen de un cuerpo necesitamos tres cifras: alto, ancho y largo. Y que las unidades del volumen se miden en metros cúbicos y en unidades de capacidad en litros. En metros cúbicos puede ser en cualquier medida, pero siempre tiene que ser el cubo. Puede ser ahí centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, y siempre hay que recordar que cuando se esté resolviendo un ejercicio de volumen, las unidades tienen que ser congruentes. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, un prisma rectangular, nos den el alto en centímetros, nos dan el ancho en metros y nos den el largo en decímetros, no podemos solo venir y multiplicar esas tres dimensiones, porque el ejercicio va a estar malo. Lo que tenemos que hacer es escoger una medida, si el ejercicio no lo dice, una unidad con la cual vamos a trabajar. Por ejemplo, si el ejercicio nos dijera dar la respuesta en metros, sabemos que tenemos que pasar tanto los centímetros como los decímetros a metros,
Y si no nos dice el ejercicio, nosotros decidimos con qué medida de unidad vamos a trabajar, pero siempre tienen que ser congruentes. Bueno, eh, vamos a hablar de los elementos básicos. El primero es el punto. Se le considera como la intersección de dos líneas y es denotado con una letra mayúscula. Es la mínima expresión de la extensión y por lo tanto no tiene longitud, ni altura, ni anchura. Solo nos indica una posición en el espacio. ¿Qué es una línea? Se considera generada por un punto en movimiento que siga cierta dirección. Este sí ya tiene una longitud y es indefinida, porque no sabemos hasta qué punto en el espacio el punto se está moviendo. Vamos a hablar de lo que es un plano. Como elemento icónico, tiene una naturaleza absolutamente espacial. Nos permite imaginar un contenedor de una sola dimensión, con superficie material. Un plano ya tiene dos dimensiones. Tiene un largo y un ancho. Si hay preguntas con respecto a las generalidades, si no hay preguntas, vamos a dar inicio ya en sí a los volúmenes de los cuerpos, iniciando con el volumen de un cubo. El cubo, también conocido como hexaedro regular, es un poliedro limitado por 6 caras de igual medida. El volumen de un cubo corresponde al producto de la altura, la longitud y la profundidad, considerando que las aristas del cubo son de igual magnitud. La fórmula del volumen de un cubo será, y por ahí tenemos la formulita que dice que el volumen va a ser igual a A al cubo, donde A representa a la arista del cubo con el que estemos trabajando. Esta fórmula es válida siempre y cuando sean de la misma magnitud todas las aristas de dicho cubo. Vamos a dar inicio al ejercicio número 1 propuesto para este día. Tenemos ahí el enunciado del problema, que nos dice que tenemos dos cajas de cartón de forma cúbica. Tienen las medidas de sus aristas en la relación de 3:2 y la diferencia de sus áreas laterales es de 500 centímetros cuadrados. Dice la pregunta: halle el volumen de la caja más pequeña. Y por ahí nos da 5 opciones de respuesta. Vamos a resolver este problema y vamos a ver si podemos llegar a una de las respuestas planteadas en el problema. Primero nos dicen que tenemos un cubo grande y tenemos un cubo pequeño, y nos dice que las medidas de sus aristas están en relación de 3:2. Es decir, de que el cubo grande mida 3 veces lo que el cubo pequeño. Nos queda la planteada de que el cubo grande mide de arista 3 por x, porque no conocemos cuánto vale su valor. Solo nos dice que es 3:2. Ese 3 se está multiplicando a un número, pero no sabemos cuál es. Y el cubo pequeño es 2 por esa cifra que no sabemos. Y ahí se cumple lo que dice el enunciado,
que la relación de sus aristas es 3:2. Para el cubo grande es de 3 y para el cubo pequeño es de 2. Lo que tenemos que hacer es identificar el otro concepto que nos dice el ejercicio. Nos dice que la diferencia de sus áreas laterales es de 500 centímetros cuadrados. Cuando dice que es el área del lateral, significa que solo estamos hablando de los lados del cubo. Nos está dando el área solo de los lados, sin contar las tapas de superior e inferior, solo los lados. La diferencia de sus dos áreas es de 500 centímetros cuadrados. El área lateral del cubo, por ahí está la fórmula, como dijimos de que solo eran de los lados, y en los lados un cubo solo tiene cuatro caras, entonces el área lateral va a ser multiplicar 4 por su arista al cuadrado. Como ya nos dice de que son 500 centímetros cuadrados la diferencia, lo que tenemos que hacer es sustituir donde está en la fórmula A, que es la arista, el valor que tenemos de la arista. En este caso, para el cubo grande, el valor de la arista es 3x, y el valor de la arista para el cubo pequeño es de 2x, donde no sabemos cuál es el valor de x, y eso es lo que necesitamos averiguar. Entonces, como dice que es una diferencia de sus áreas, lo que tenemos que hacer es al área del cubo más grande le vamos a restar el área del cubo más pequeño. Ese resto tiene que ser igual a 500 centímetros cuadrados. Y sustituimos. Nos quedaría 4 multiplicando a 3x elevado al cuadrado menos 4 multiplicando a 2x elevado al cuadrado igual a 500. Aquí lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación que se nos ha formado. Ahí lo que el primer paso que realicé yo es simplificar. Como tenemos en el miembro izquierdo el 4 y en el miembro derecho 500, podemos sacar una simplificación, o en su efecto, que sería lo mismo, dividir toda la igualdad, o sea, los dos miembros de la ecuación entre 4. Dividiendo entre 4 nos quedaría que se anulan los dos 4 que están a la izquierda, y 500 entre 4 nos quedaría 125. Ya que tenemos un poco simplificada la expresión, elevamos al cuadrado los términos que están a la izquierda. 3x al cuadrado nos da como resultado 9x cuadrado, y 2x al cuadrado nos da como resultado 4x cuadrado. Estos dos términos se restan y se igualan a 125. Después vamos a hacer lo que es la reducción de términos semejantes. Como en el lado izquierdo tenemos que los dos números poseen un x cuadrado, se puede realizar la resta que está indicada. Al restar 9x cuadrado menos 4x cuadrado, nos da como resultado 5x cuadrado. Todo esto va a ser igual a 125. Luego, lo que tenemos que hacer es, como tenemos en el lado izquierdo el 5 multiplicando a x cuadrado, lo pasamos al lado derecho dividiendo, y nos quedaría de la siguiente manera: x cuadrado va a ser igual a 125 entre 5. Al realizar la división nos quedaría que x cuadrado va a ser igual a 25. Ahora lo que necesitamos para resolver es sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Si la sacamos raíz cuadrada a x cuadrado, nos da como respuesta x, y si la sacamos raíz cuadrada a 25, nos da como respuesta 5.
significa que el número X, o sea, el número que representaba la X, el que estábamos buscando, resulta que vale 5. Ahora sí, ya podemos saber cuánto mide cada arista del cubo. Por ejemplo, para el cubo grande, si queremos saber cuánto mide su arista, tenemos que la arista mide 3x, y si ya sabemos que x vale 5, sabemos de que la arista va a valer 3 por 5, 15. Y para la arista del cubo pequeño, dice que es 2x, y si ya sabemos que x vale 5, basta con multiplicar 2 por 5 y nos daría la medida de la arista, que sería 10. Y como el problema nos dice que encontremos el volumen de la caja más pequeña, solo nos importa saber cuánto mide la arista del cubo pequeño, que ya dijimos que vale 10. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar la fórmula del volumen de un cubo, que ya lo habíamos dado. El volumen de un cubo viene representado por la arista al cubo. En este caso dijimos que la arista del cubo pequeño vale 10. Entonces lo que tenemos que hacer es elevar ese 10 al cubo, y nos da de que 10 al cubo es 1000. Y al final ya del ejercicio que está resuelto, como estábamos trabajando, que nos dijo de que la diferencia de sus áreas es 500 centímetros cuadrados, tenemos que afirmar que todas las unidades que hemos estado trabajando son centímetros. Entonces la respuesta tiene que dar en centímetros cúbicos. Siempre es necesario colocar sus unidades correspondientes. Yo las trabajé sin unidades, pero siempre tenemos que tener presente que veníamos arrastrando los centímetros desde el inicio del ejercicio. Así que al final es como si hemos multiplicado 10 centímetros, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Ahí nos da la centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. No sé si hay alguna pregunta o si está claro el problema que acabamos de realizar. Si hay alguna pregunta, la pueden realizar, y si está todo claro, procedemos al segundo ejercicio. Bueno, pasemos al ejercicio número 2. Por ahí tenemos el enunciado. Nos dice que una caja tiene una altura de 9 centímetros y mide en la base 6 centímetros de largo, y el área de la tapa mide 18 centímetros cuadrados, y nos pregunta que de cuánto es el volumen del cubo. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear la fórmula del volumen, ¿no? Que sería alto, largo por ancho. Nos dice que el área de la tapa superior es de 18 centímetros cuadrados. Entonces, si tenemos el área, basta con multiplicarla por la altura, y esto nos da el volumen. Siempre que tengamos un cuerpo en 3 dimensiones que nos den el área, recordemos que el volumen también tiene una definición de que podemos resolverlo multiplicando el área por la altura de un cuerpo. En este caso ya nos dan el área de la tapa, es 18 centímetros cuadrados, pero también nos dan la altura del cubo. Entonces solo basta con multiplicar lo que es 18 por 9. 9 es la altura, y 18 es el área de la tapa.
Al realizar esa operación, nos queda que el volumen del cubo planteado es de 162 centímetros cúbicos. Este problema también se puede resolver encontrando el, el ancho del cubo, pero sería más trabajoso. Y lo que estamos buscando nosotros es que se puedan resolver ejercicios de manera rápida, porque en el examen de admisión lo que tenemos en contra es el tiempo. Entonces, si podemos identificar un proceso y hacerlo de manera ágil, sería lo más beneficioso y no estar haciendo procesos más largos. Y al final es cierto que se llega a la misma respuesta, pero nuestro objetivo es resolver los ejercicios rápido, pero de forma correcta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda acerca de los dos ejercicios que realizamos. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a lo que es el volumen de un cilindro. Eh, Vamos a ver la definición de qué es un cilindro. Un cilindro es un sólido compuesto de dos círculos planos paralelos congruentes, sus interiores y todos los segmentos de recta paralelos al segmento que contiene los centros de ambos círculos, con puntos finales en las regiones circulares. Hay que asegurarse de que todas las medidas estén en las mismas unidades antes de calcular el volumen. Como ya lo había mencionado yo al inicio, de estar verificando que todas las unidades de todos los datos que se nos brinden están en las mismas unidades. Por ejemplo, en el caso del cilindro, si nos dan el radio en centímetros y la altura nos la dan en metros, hay que hacer una conversión obligatoriamente para poder resolver el problema, porque sus unidades no son congruentes. Hay que tener mucho cuidado. Nos dice también que el volumen V de un cilindro con radio R es el área de la base B por altura. Es lo que había dicho anteriormente con el cubo. Tenemos que el volumen la podemos hallar multiplicando el área por la altura. Y por ahí nos da la fórmula donde nos dice que el volumen del cilindro va a ser igual a pi multiplicado por radio cuadrado por la altura. Y si miramos bien esa fórmula, pi por radio cuadrado no es más que el área del círculo. Y como podemos ver, el cilindro tiene como base un círculo. Basta con multiplicar eh, esa área por la altura que tiene el cilindro para encontrar dicho volumen. Vamos a pasar a lo que es el ejercicio número 1 sobre el volumen de un cilindro. Nos da el enunciado del problema, el cual dice así: ¿cuál es el volumen de la bobina de acero? La bobina de acero es la que está representada en el dibujo. Sabiendo que el diámetro externo es de 2 metros y el diámetro del espacio vacío es de 0.5 metros y tiene de largo 1 metro. Este ejercicio nos da esa bobina, que lo podemos ver como un cilindro. La forma que tiene la bobina representa a un cilindro, pero nos dice que tiene un diámetro externo y un diámetro interno, lo que significa que es un cilindro hueco. Y nos da largo y nos dice que encontremos el volumen. En este caso, que es un cilindro hueco,
¿qué tendríamos que hacer nosotros para encontrar el volumen? Alguien que me pudiera decir si tiene alguna idea de cómo hacerlo. No sé si alguien puede opinar de cómo lo harían ustedes o alguna idea de cómo lo abordarían. Alguien que opine. No sé si hay alguien que pudiera encender el micrófono y decirme cómo realizaría este problema. No hay nadie. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar la fórmula que vamos a utilizar. Como ya se había dicho, la bobina de acero está representándolo como un cilindro. Y tenemos la fórmula, que el volumen va a ser igual a pi radio cuadrado por altura. El volumen total que nos pide el problema tendría que ser una diferencia de lo que viene siendo el volumen externo menos el volumen interno. O sea, tenemos un cilindro completo, pero a ese cilindro se le realizó lo que es un agujero en el centro. Entonces, si encontramos solo el volumen eh, utilizando el diámetro externo, lo que estamos encontrando es el volumen de todo sin incluir el hueco. Entonces, para encontrar el volumen total verdadero de la figura, le tenemos que restar el cilindro que se formó al realizarle el agujero. Entonces, tenemos de fórmula que el volumen total va a ser igual al volumen exterior menos el volumen interior. Y sustituimos la fórmula. El volumen total nos dice que va a ser el pi por radio externo al cuadrado por la altura menos pi por radio interno al cuadrado por la altura. El problema nos está dando los diámetros de dicho cilindro. Entonces, para encontrar los radios, basta con dividir el diámetro entre 2 para poder tener los radios. Y tenemos ahí que el volumen total va a ser igual a pi por 1 al cuadrado por 1 para el volumen exterior. Va a ser 1 porque nos dice que el diámetro externo es de 2 metros. Si lo dividimos entre 2, nos da el radio, y 2 entre 2 va a ser 1 y lo elevamos al cuadrado. Multiplicamos por 1 porque nos dice que el largo, en este caso a la misma altura, es 1 metro. A esto le vamos a restar pi por 0.25 al cuadrado por 1. Va a ser 0.25 porque nos está diciendo que el diámetro externo es de 0.5 metros. Al dividir entre 2, 0.5 entre 2 nos da lo que es 0.25 metros. Esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos también por 1 porque el cilindro interno, el hueco que se formó, también va a ser del mismo largo que el cilindro externo, dado que están en la misma figura. Eh, Resolviendo las operaciones, 1 al cuadrado va a ser 1, si lo multiplicamos por 1 nos daría pi, y de la misma manera para el volumen interior tenemos 0.25 al cuadrado por 1, nos daría 1 sobre 16, y multiplicándolo por pi nos daría pi sobre 16. Realizando esa diferencia, nos diría que el volumen total eh, de, de la figura de la bobina de acero sería 15 pi sobre 16. Esto en metros cúbicos, ya que venimos trabajando en metros. Al realizar todas las operaciones, eh, resultarían metros cúbicos. Siempre hay que dejar las unidades del ejercicio que estamos realizando
para, para decir en qué trabajamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto al ejercicio que acabamos de realizar. Si alguien tiene alguna duda, podría decirlo. Si no, vamos a pasar al ejercicio número 2 de, del volumen de cilindros. Y tenemos el enunciado que nos dice que encontremos el radio de un cilindro de altura 38.5 metros y cuyo volumen es de 53.339.53 metros cúbicos. Nos pide encontrar el radio. No sé si alguien de ustedes que se anime a realizar este ejercicio y darme una respuesta de cuánto vale el radio. ¿Hay alguien que se anime a realizar el ejercicio? ¿Hay alguien por ahí que lo realice y me diga la respuesta aquí por el micrófono? Tenemos que practicar los ejercicios para poder saber si estamos preparados en el tema. Recuerden de que esta videoconferencia, el propósito es que los conocimientos que ustedes han adquirido, mejorarlos, si hay alguna falla, y que se preparen lo, lo que más se pueda para el examen. Recuerden que ahorita nos podemos equivocar, para eso estamos ahorita, para aprender, y aprendemos equivocándonos. Y en el examen de admisión, si se equivocan, sí, ahí sí ya tenemos un problema serio. Ahorita nos podemos equivocar, que no hay problema, y aquí estoy yo para corregirlos, y así aprendemos todos. Y no sé si hay alguien que ya realizó el ejercicio, que me pudiera brindar el radio. ¿No hay nadie? Bueno, si nadie lo hizo, o si alguien lo hizo y no quiso hablar, vamos a hacerlo y compare sus respuestas. Nos dice que tenemos un cilindro eh, que tiene una altura de 38.5 metros, y nos dice que tenemos que encontrar el radio. No sabemos cuánto mide, pero nos dan un dato bien importante, nos dan el volumen total. Entonces, si tenemos la fórmula para encontrar el volumen de un cilindro, ya sabemos que es pi radio cuadrado por altura. Sustituimos los datos bueno, primero vamos a despejar. Queremos dejar solo el radio para sustituir valores. Si tenemos pi por la altura multiplicando del lado derecho, la mandamos a dividir del lado izquierdo y nos quedaría volumen sobre pi por altura va a ser igual a radio cuadrado. Sacando raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación, nos quedaría de la siguiente manera: raíz cuadrada del volumen sobre pi por altura va a ser igual al radio. Ahora sí, todos los datos que necesitamos saber del lado izquierdo ya los conocemos. Entonces solo bastaría con sustituir datos para encontrar el radio. El volumen sería 53.339.53 pi, que lo manejamos como pi, multiplicado por la altura, que en este caso sería 38.5. Todo esto
le sacaríamos una raíz cuadrada y todo esto sería el radio. Entonces, realizando la operación del radical, nos quedaría que la respuesta es aproximadamente 21 metros. Eso es lo que vale el radio, siempre recordándole de las medidas. En este caso, eh, teníamos metros, la respuesta tiene que estar en metros. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, si así lo habían hecho. Eh, si no lo habían hecho así, es de la solución del problema, y si sí lo habían hecho, felicidades. Tienen que Carlos, ¿sí? yo lo hice casi igual, solo que la fórmula no lo copié así, sino Ajá, que sustituí en la fórmula de arriba, luego dividí lo que me había, lo que le dividí la altura sobre ujú, el volumen. sí, Después, lo que me dio eso le dividí entre pi y luego le saqué raíz cuadrada y me dio lo mismo. ¿Es correcto como lo hice? sí, sí, es totalmente válido. El proceso está correcto, solo de que como que se hizo un poco más largo, está realizando múltiples divisiones. Eh, el proceso está bueno, pero mucha división va tras división, tras división. Entonces lo que estamos buscando es hacerlo de manera rápida y llegar a una respuesta de forma, o sea, certera en la respuesta y de forma ágil para poder eh, avanzar más rápido Ok, realizando problemas. Pero mira, sí, pero sí está muy bien como lo realizó. No hay problema, la respuesta tendría que ser la misma porque se hizo lo mismo, solo que de diferente forma. ok, gracias. Bueno, bueno, vamos a pasar a lo que es el volumen del prisma. Si no había más preguntas o consultas del volumen del cilindro, vamos a hablar de lo que es el prisma. Y por ahí tenemos que un prisma en geometría es un poliedro irregular que consta de dos caras iguales y paralelas, llamadas bases, y de caras laterales que son paralelogramos. Los prismas se nombran por la forma de su base, por lo que un prisma de base pentagonal se llama prisma pentagonal. Si tuviéramos un prisma que tiene como base un triángulo, entonces sería un prisma rectangular. Y por ahí podemos ver en la imagen que está por ahí a la derecha que los diferentes tipos de prismas, y cada prisma dependiendo de su base tiene su nombre. El volumen del prisma es el producto del área de la base por la altura del prisma. En un prisma recto la altura coincide con una altura lateral, mientras que en un prisma oblicuo no. La fórmula que nos dice para el prisma es el área de la base por la altura. ¿Y por qué para el prisma se pone la fórmula como área de la base y no pongo una fórmula específica? Porque como dice que el prisma tiene diferentes bases, no hay una fórmula definida, solo para sustituir valores, porque las bases cambian. Les pueden dar un prisma rectangular y entonces el área de la base va a ser el área de dicho triángulo. Se le dan un prisma pentagonal, esa área de la base va a ser el área del pentágono. O sea, no podemos hablar porque como son diferentes bases las que tiene un prisma, va a depender mucho del tipo de prisma que les den en el problema, eh, para ver qué tipo de área se va a ocupar ahí. Vamos a pasar al ejercicio número uno de los prismas.
Y por ahí tenemos que nos dice que calculemos el volumen de este prisma trapezoidal. Aquí está lo que dije. Un prisma no siempre va a tener la misma base. En este caso nos dice de que es un trapecio, la base de este prisma. O sea que ya sabemos de que en la fórmula donde se dice que área de la base, esa área de la base va a ser el área de un trapecio. Y nos da ahí la figura y nos da sus medidas, nos da las medidas del trapecio, nos dice que es de 4 y de 8 centímetros, y nos da la altura, que dice que es de 12 centímetros. Entonces, para resolver este ejercicio, tenemos la fórmula del prisma, que dice que es el área de la base por la altura. Vamos a ver cuál es el área de un trapecio. Nos dice que el área del trapecio va a ser la diagonal mayor más la diagonal menor entre 2 multiplicado por la altura de dicho trapecio. Entonces, como ya tenemos los datos y sabemos de que la base mayor del trapecio es 8 centímetros y la base menor es de 5 centímetros, la sustituimos, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por 4, que es la altura del trapecio. Al realizar la suma de sus bases mayor y menor, entre 2 por 4, que es la altura, nos dice que el área de este trapecio es de 26 centímetros cuadrados. Ya que tenemos el área de la base, o sea, el área del trapecio, bastaría multiplicar esta área por la altura de este prisma. Nos da la altura que dice que es 12 centímetros. Entonces tenemos que multiplicar 26 por 12, lo cual nos daría como respuesta 312 centímetros cúbicos. Hemos estado trabajando en centímetros. Lo único que los ejercicios son fáciles. Lo único que basta es tener más o menos conocimiento de las fórmulas más comunes, de las figuras geométricas. Como lo pueden ver, para encontrar volumen es muy necesario tener conocimientos previos de las áreas, manejarlas muy bien, porque estamos viendo de que están saliendo. Anteriormente para el cilindro ocupamos el área de un círculo, ahora para el prisma estamos ocupando el área de un trapecio. Así que tenemos que tener bien claras las fórmulas solo para sustituir datos y no estar pensando cuál era cuál era aquella, sino que llevar bien claro las áreas, las fórmulas de las áreas, y esto lo vamos a lograr resolviendo ejercicios. Cuando ustedes se ponen a realizar ejercicio tras ejercicio tras ejercicio, cuando sienten, ya tienen en la memoria todas las fórmulas que estuvieron utilizando. Sé de que el tiempo es limitado, tienen otras cosas que hacer, pero hay que tratar de dedicarle tiempo a resolver ciertos ejercicios de cada tema, y al ser constantes resolviendo ejercicios, sin que ustedes se den cuenta, van a tener memorizadas la fórmula. Bueno, no sé si hay preguntas sobre el ejercicio 1 que acabamos de realizar. Si no hay preguntas, vamos a pasar al ejercicio 2. Y aquí nos dice que encontremos el área, el volumen de un prisma triangular regular. Y nos da la figura, nos da el prisma, nos da la medida de
de un lado del triángulo, 9 centímetros, y nos da la altura 20 centímetros. Dice que es un prisma triangular regular, lo que significa que el triángulo que está en la base es un triángulo equilátero. Entonces esto significa que es un triángulo de 3 lados iguales. Y como ya sabemos que la fórmula del volumen de un prisma es el área de la base por su altura, lo que necesitamos aquí sería conocer el área del triángulo, en este caso un triángulo equilátero. Y el área de este triángulo dice que es base por altura sobre 2. Y tenemos ahí la figura dibujada de la base, que es el triángulo equilátero. No conocemos la altura, por lo tanto tenemos que trazar una línea desde uno de sus vértices. En este caso escogí el vértice superior y tracé la línea hacia la base que tomaríamos en este triángulo. Para encontrar dicha altura, al visualizar la imagen, podemos observar que se nos forman dos triángulos rectángulos, tanto de izquierda como derecha. Entonces basta con resolver uno de esos triángulos para conocer cuánto vale la altura que nosotros mismos trazamos. Ya sabemos que el triángulo rectángulo se compone de dos catetos y de una hipotenusa. En este caso, la hipotenusa vale 9 centímetros, porque dijimos de que todos los lados del triángulo son iguales. La parte de la base, como trazamos la línea a la mitad de dicho triángulo, tenemos que la base vale 4.5, porque la base total mide 9. Al dividirlo entre 2 nos quedaría 4.5. Entonces vamos a aplicar la fórmula de Pitágoras y decimos que c cuadrado, en este caso c está representando la hipotenusa, va a ser igual a h cuadrado, que es la altura, más b cuadrado. Estos dos últimos serían los catetos de dicho triángulo rectángulo. Como nos interesa la altura, lo que tenemos que hacer es de esa fórmula despejar. Y nos quedaría c cuadrado menos b cuadrado va a ser igual a h cuadrado. Si dijimos que c es la hipotenusa, entonces esta vale 9. Lo elevamos al cuadrado menos b, que sería la base, sería 4.5. Todo esto al cuadrado va a ser igual a h cuadrado. Sacando los cuadrados tenemos que 9 al cuadrado va a ser 81 y 4.5 al cuadrado va a ser 20.25. Todo esto igual a h cuadrado. Al realizar la resta de 81 menos 20.5 nos da como resultado 60.75. Todo esto va a ser igual a h cuadrado. Tenemos que sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad de la ecuación, y nos quedaría como raíz de 60.75 igual a h. Es decir, que la altura de este triángulo vale raíz cuadrada de 60.75. Ya tenemos el área de la base. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar la base por la altura y dividirla entre 2. La base total del triángulo es 9. Entonces le multiplicamos por la altura que nosotros mismos acabamos de encontrar, que sería raíz cuadrada de 60.75, y lo dividimos entre 2.
y nos da que el área es de 35.07 centímetros cuadrados. Por ahí no lo puse, pero recuerden siempre poner las unidades, son centímetros cuadrados. Ahora en la fórmula del volumen tenemos que el área de la base por altura, el área de la base que acabamos de encontrar, 35.07, en altura nos le da el problema, es 20, entonces basta con multiplicar 35.07 por 20, lo cual nos daría un volumen de 701.4 centímetros cúbicos. Esa sería la solución de este problema. Como pueden ver, lo más complicado en este ejercicio fue encontrar la altura del triángulo. Se aplicó tres fórmulas, por decirlo así. Aplicamos la fórmula para encontrar el área del triángulo. Aplicamos la fórmula de Pitágoras para poder encontrar la altura. Y por último aplicamos la fórmula del volumen para dar solución al ejercicio. No sé si hay alguna pregunta con respecto al ejercicio. Si no hay preguntas, vamos a pasar a lo siguiente, que es el volumen del cono. En geometría, un cono recto es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Al círculo formado por el otro cateto se le denomina base y al punto donde confluyen las generatrices se llama vértice. El volumen V de un cono con radio R es un tercio del área de la base P por la altura H. Y por ahí tenemos la fórmula que nos dice de que es un tercio de P radio cuadrado por altura. Y en la imagen podemos ver lo que se dijo en la teoría, que es un sólido de revolución, es decir, un rectángulo giró sobre uno de sus catetos. Al realizar este giro se forma lo que es un cono. Vamos a pasar a realizar el ejercicio número 1 que tengo propuesto para este problema. Y por ahí tenemos el ejercicio que nos dice que la altura de un cono circular recto mide 15 centímetros y el radio de la base 8 centímetros. Dice que se taladró un agujero cilíndrico de diámetro 4 centímetros en el cono a lo largo de su eje, resultando un sólido como el que se muestra en la figura, y nos pide que encontremos el volumen del sólido, y por ahí nos da 5 opciones de respuesta. No sé si hay alguien que me pudiera decir cómo abordaría este problema. No sé si hay alguien que me pudiera decir. Sustituir los valores en la fórmula. Pero ¿cómo? Porque ahí se figura, ¿cuál fórmula ocuparía? ¿Alguien que me pudiera decir ahí? Porque ahí no vamos a ocupar una sola fórmula. Carlos, ¿Sí? primero encontrar el volumen del cono, luego el del cilindro y al del cono le restamos el del cilindro. Más o menos por ahí anda, por ahí anda la solución. Vamos a ver cómo resuelve. Tenemos un cono, ¿no? Dice el problema. Nos da la altura, que dice que es 15 centímetros. Nos da su radio, nos dice que es 8 centímetros. Y nos dice de que se le hizo un agujero en el centro, en el cual se formó un cilindro.
Y también nos da el radio del cilindro, dice que es 2 centímetros. Y nos da, necesitaríamos, o sea, para resolver este problema, como podemos ver en la figura, tenemos el cono grande donde se hizo el agujero en forma cilíndrica, pero también en la punta se nos forma un cono pequeño. Este cono pequeño tiene como base la circunferencia que se realizó del cilindro. Entonces necesitamos conocer la altura del cono pequeño. Como ya nos dan el radio del cilindro, nos dice que es 2 centímetros. Y el radio del cono grande es 8 centímetros. Hay una relación ahí de 4. O sea, el radio del cilindro es como si tuviéramos 8 sobre 4. Nos da 2 centímetros. Entonces forma una relación de 4:1. Entonces, como ya tenemos la altura del cono grande, que es 15 centímetros, se tiene que cumplir también para la altura lo que se cumple para el radio. Entonces, si sabemos de que es de 4:1, entonces la altura del cono pequeño va a ser 15 cuartos. Ahora, el volumen total va a venir dado por el volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño menos el volumen del cilindro. Ese va a ser el volumen total. Lo que dijo la compañera ahí de que era el volumen del cono menos el volumen del cilindro, andaba muy cerca, solo que le faltó tomar en cuenta la punta del cono, que también hay que restársela al volumen para poder obtener el total. Y tenemos la fórmula del cono grande, va a ser 1/3 de pi radio cuadrado por altura. El volumen del cilindro, que ya lo habíamos visto, pi radio cuadrado por altura. Vamos a sustituir datos porque ya los conocimos todos. Y para el cono grande tenemos que hacer 1/3 de pi. El radio es de 8, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por altura, que es 15, menos para el cono pequeño, como es un cono siempre aplica la misma fórmula que para el cono grande. Tendremos 1/3 de pi por el radio, que sabemos que es el mismo del cilindro, sería 2 al cuadrado por la altura, que le dedujimos por la relación que hay entre sus bases, que sería 15 cuartos. Todo esto menos el radio del cilindro, que es 2, lo elevamos al cuadrado, y la altura del cilindro, si la altura total del cono es 15 y la altura del cono pequeño es 15 cuartos, y sabemos que el cilindro empieza a partir de los 15 cuartos, y la altura del cilindro va a ser 15 menos los 15 cuartos. Entonces, sacamos como factor común al número pi y nos quedaría esa expresión, que es la misma, solo que sacamos a pi como factor común para no irlo arrastrando. Realizamos los cuadrados que se nos presentan. En este caso, el 8 cuadrado va a ser igual a 64, 2 al cuadrado va a ser 4 y 2 cuadrado va a ser 4 igualmente para el cilindro como para el cono pequeño. Luego realizamos las restas que están al interior de los paréntesis, la multiplicación, más bien dicho ahorita. Si tenemos 1/3 por 64 por 15 nos da como resultado 320. 1/3 por 4 por 15 cuartos nos da 5, y 4 por 45 cuartos nos da 45. Al hacer la operación de 320 menos 5 menos 45 nos da 270, y como tenemos a pi multiplicando, la respuesta del volumen total de la figura mostrada en el ejercicio sería
270 pi centímetros cúbicos. Y como podemos ver en la imagen, por ahí podemos ver que la literal es la respuesta correcta, 270 pi centímetros cúbicos. Siempre recuerden poner las unidades, en este caso centímetros, y el pi lo pueden trabajar, pero en este caso, viendo las opciones de respuesta que pi solo está indicado, era innecesario trabajarlo como 3.1516 y ir multiplicando por cada uno, sabiendo de que la respuesta es solo lo que he indicado. Nos ahorramos tiempo. Por lo general el examen va a venir de esa manera, con los números indicados. No llega a una respuesta 100% dada en decimales, sino que puede quedar así. No sé si hay alguna pregunta con respecto al problema que acabamos de realizar. Si no hay preguntas, vamos a pasar al ejercicio 2. Por ahí está el enunciado del problema, y nos dice que un gorro como el del gráfico, podemos ver el dibujo, tiene una altura h de 30 centímetros. Si su volumen es de 3140 centímetros cúbicos, ¿cuánto mide el radio? Y nos da las respuestas. Nos da 4 opciones. En este caso el ejercicio está fácil de realizar, porque ya nos dan el volumen y nos dan la altura. Sería solo de aplicar la fórmula. En este caso el volumen va a ser igual a 1/3 de pi radio cuadrado por altura. Nos pide el radio, lo despejamos, en este caso como el 1/3, el 3 está dividiendo, pasa a multiplicar a v del lado izquierdo, nos quedaría 3 por v, pi y h están multiplicando, pasan a dividir al otro miembro, nos quedaría 3 por v sobre pi por h, y como el radio está al cuadrado, sacamos raíz cuadrada a ambos miembros, lo cual nos daría como el despeje total de r igual a raíz cuadrada de 3 por v sobre pi por h. Ahora que ya tenemos despejado todo, solo sustituimos valores, multiplicamos a 3 por el volumen total, que es 3140, y lo dividimos entre pi por la altura, que nos dice que es 30. Realizamos las operaciones. 3 por 3140 nos da 9420, y 30 por pi es 30 pi. Al realizar la operación, la división nos da que la división es 99.95. Al sacar raíz cuadrada a ese número, nos da lo que el radio es 9.99 centímetros. En este caso la respuesta sería A. Pues aproximamos porque son muy cercanas. 9.99 se aproxima a 10, y con eso dimos solución al ejercicio número 2. Como pueden ver, estaba muy sencillo de realizar. Solo realizamos un despeje, sustituimos los valores y llegamos a la respuesta. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Proseguimos. Vamos a hablar del volumen de la pirámide. Dice que es un cuerpo geométrico que tiene como base un polígono cualquiera, y sus caras laterales son triángulos que se juntan con un vértice común. El volumen V de una pirámide es 1/3 del área de la base por altura.
Y nos da la fórmula, 1/3 del área de la base por la altura. Siempre estamos ocupando las áreas para encontrar el volumen de estas figuras. Vamos a pasar el ejercicio número 1. Y tenemos por ahí el enunciado que nos dice que encuentre el volumen de una pirámide cuadrada regular con lados de base de 10 centímetros y altitud de 18 centímetros. Con esta pasa igual al prisma. Dependiendo de qué tipo de base tenga la pirámide, así va a ser el área de la base que nos pide la fórmula. En este caso nos dice que es cuadrada regular, significa que es un cuadrado de lados iguales, y nos dice que son de 10 centímetros y nos da la altura. Por ahí tenemos la figura, la altura de 18 centímetros, y como es un cuadrado regular, 10 centímetros de lado, basta con aplicar la fórmula, que es 1/3 del área de la base por la altura. Aquí vamos a sustituir directamente el área de la base. Como es un cuadrado, y sabemos que para encontrar el área de la base, o sea, el área de un cuadrado, solo es multiplicar lado por lado, lo sustituir directamente en la fórmula. Y tenemos que 1/3 multiplicado 10 por 10, que sería el área del cuadrado, lado por lado, y lo multiplicamos por la altura, que sería 18 centímetros. Al multiplicar 10 por 10 nos da que el área de la base sería 100, lo multiplicamos por 1/3 por 18, y nos dice que el área va a ser igual a 600 centímetros cúbicos. Como lo pueden ver, es un ejercicio bastante fácil. Solo sustituir, tener conocimiento de cuál es la fórmula del área de un cuadrado y meter datos. Pasamos al ejercicio número 2, lo cual nos dice calcular el volumen de una pirámide rectangular con los lados que se muestran a continuación. Y nos da la figura. En este caso, como podemos ver en la imagen, nos da la altura, que es 9 centímetros, y nos da los lados de la base, un lado 10 y el otro lado 5. En este caso ya no es un cuadrado regular, sino que es un rectángulo. Por lo tanto, vamos a aplicar para encontrar el área del rectángulo. En este caso el área del rectángulo es ancho por largo. Sustituimos directamente en la fórmula, 1/3 multiplicado por el ancho por el largo por la altura, que serían 9 centímetros. Sabemos de que el largo es 10 centímetros y el ancho es 5. Lo sustituimos en la fórmula, nos quedaría 1/3 multiplicado por 10 por 5 por 9, encontrando el área de la base, sería 50. Multiplicamos por 1/3 por 9, y llegamos a la respuesta, que es el volumen sería 150 centímetros cúbicos. Como pudieron observar, en el ejercicio anterior teníamos un cuadrado regular, y en este tenemos un rectángulo. Dependiendo de la base, así va a ser la fórmula que vamos a utilizar. En el ejercicio anterior lo usamos lado por lado, en este ejercicio ancho por largo. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario sobre lo que acabamos de realizar. Bueno, si no hay duda, vamos a pasar a lo que es el volumen de la esfera. Por ahí tenemos que dice que el cuerpo geométrico es un cuerpo geométrico limitado por una superficie curva cuyos puntos están todos a igual distancia de uno interior llamado centro. Tiene puntos curvos, dice, y que todos están a una distancia igual del centro. Es decir, que es un cuerpo engendrado al girar una semicircunferencia alrededor de su diámetro.
Este pertenece a uno de los 3 cuerpos de revolución más importantes. El volumen V de una esfera es 4/3 por pi por el radio al cubo. Y ahí está la fórmula, 4/3 pi radio cubo. Vamos a pasar al ejercicio número 1. Por ahí está el ejercicio. Nos dice que encontremos el volumen de la figura y nos da 4 opciones de respuesta. Allá en la figura podemos ver una semiesfera. Podemos ver un cono y nos dan el radio de la esfera, que dice que es R mayúscula. Nos dan el radio del cono, que dice que también es R mayúscula, y nos dan la altura del cono, que es R mayúscula. Es decir, que todas las medidas de esta figura geométrica valen R. Por aquí tenemos la fórmula. El volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio cubo. El volumen del cono es 1/3 de pi radio cuadrado por altura. Vamos a sustituir directamente la fórmula para la esfera, 4/3 por pi, y como dice que es radio del cubo, y en este caso el radio va a la R mayúscula, sustituimos directamente R mayúscula al cubo. Luego, como sabemos de que es una semiesfera, la fórmula de arriba nos da el volumen completo de la esfera. Pero como solo es una semiesfera, lo que tenemos que hacer es dividir entre 2. Al dividir entre 2, podemos ver que el volumen de esa semiesfera va a ser igual a 2/3 de pi por radio y por R mayúscula al cubo. Ahora, para el cono, tenemos que va a ser 1/3 de pi por el radio, que en este caso es R mayúscula al cuadrado, por la altura, que también es R. Entonces, como tenemos en la fórmula R cuadrado por R, podríamos escribirlo también como 1/3 de pi por radio cubo, por R mayúscula al cubo, perdón. Entonces el volumen total va a ser el volumen de la esfera más el volumen del cono. En este caso es suma. No es igual al ejercicio del cilindro anterior, que era una resta, porque el ejercicio anterior era un hueco el que tenía en medio. Y en este caso solo le han puesto una semiesfera sobre un cono. Sustituyendo los valores que habíamos encontrado, el volumen de la esfera va a ser 2/3 por pi por R mayúscula al cubo, más el volumen del cono, que sería 1/3 de pi por R mayúscula al cubo. Como son términos semejantes, se puede reducir a esa operación. Lo que tenemos que hacer es sumar 2/3 más 1/3. Creo que ya todos pueden resolver fracciones. En este caso tienen bases iguales, entonces la base del resultado tiene que ser la misma, y sumamos las partes correspondientes, solo dejando la base igual. Al realizar la operación y simplificar, nos quedaría que la respuesta va a ser P por R mayúscula al cubo. Y esa sería la solución a este problema. Como lo pueden ver, bastante fácil de realizar. Solo tenemos que tener en cuenta las dos fórmulas que vamos a utilizar. Tenemos que tomar en consideración que es una semiesfera y tenemos que dividir entre 2. Y solo nos dio una variable como dato y llegamos a la respuesta haciendo la suma de sus dos volúmenes. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan con este ejercicio. Si no hay preguntas, pasemos al ejercicio número 2. Nos dice de que
encontremos el radio interior de una esfera hueca, sabiendo que su radio externo es de 10 metros y el volumen total es de 2044.12 metros cúbicos. Tenemos la esfera y nos dice que es hueca. Supongamos que este dibujo es una esfera hueca. Obviamente está así porque no podemos representar una esfera aquí. Y nos dice que el radio externo es de 10 metros y el radio interno no lo conocemos. Por lo tanto, como ya había dicho en el ejercicio interior, el volumen total en este caso se va a restar de las dos esferas que se forman, porque es un hueco el que tiene, es como si le arrancaron un pedazo. Y el ejercicio interior solo era una semiesfera puesta sobre un cono, o sea, se tenía que sumar, no restar, como en este caso. Hay que tener en cuenta bien eso, cuándo se va a restar y cuándo se va a sumar. Siempre que diga que es hueca o que le falta un pedazo, se resta. En este caso vamos a restar el volumen de la esfera exterior menos el volumen interior. Vamos a aplicar la fórmula de la esfera, que sería 4/3 de pi por el radio al cubo, menos 4/3 de pi por radio al cubo. Estaremos aplicando lo mismo. Sustituimos los valores, sacamos la... Aquí es una simplificación, pueden sustituir valores directamente o hacer la simplificación. Como en los dos términos se repite el 4/3 por pi, lo sacamos como factor común y dejamos una diferencia en su radio, donde R mayúscula es el radio exterior y R minúscula es el radio interior. Y el radio interior es el que nos pide la respuesta. Entonces, si tenemos a 3 dividiendo, pasa a multiplicar el volumen, y 4pi, como está multiplicando, pasa a dividir, y nos quedaría 3 multiplicado por el volumen sobre 4pi, va a ser igual a la diferencia del radio exterior menos el interior. Como el radio exterior está sumando, pasa a restar al otro miembro, y a todo esto le sacamos raíz cúbica. En este caso nos quedaría R, el radio exterior al cubo, menos 3 veces el volumen total dividido sobre 4pi, todo esto elevado a la 1/3, que es lo mismo como sacar la raíz cúbica. Ya que tenemos R ya despejado, que es el radio interior, solo sustituimos valores. Sabemos que el radio exterior vale 10, lo elevamos al cubo, menos 3 veces el volumen total, que es 2044.12 sobre 4pi. Todo esto le sacamos o lo elevamos a 1/3, que es lo mismo que sacar la raíz cúbica. Y al realizar la operación llegamos que el radio interior de esta esfera hueca mide 8 metros. Recordemos que estuvimos trabajando en metros todos los datos, por lo tanto el radio interior también va a estar en metros. No sé si hay alguna duda con el ejercicio que acabamos de realizar. ¿Algún comentario? ¿Está todo claro? Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que la presentación de la videoconferencia de ahora haya sido de ayuda para ustedes. Siempre recordarles que están los foros en el curso para que puedan realizar sus preguntas o dudas. Muchas gracias por participar en la videoconferencia de ahora.